El director del Museo de Bellas Artes de Asturias, por hacer posible estas jornadas, ¿no? Estoy viviendo en Lloviedo, ya lo he rebautizado Lloviedo, fantástico, pero no puedo con el clima. Bueno, dicho esto, voy a hacer una presentación y voy a usar también un poco mi ordenador, que lo vais a poder ver, porque había hecho una presentación que aquí al insertar ahí el pendrive pues no funciona, y creo que merece la pena verlo por ahí también. ¿Lo veis, no? Bueno, vamos a hablar de, como el título dice, cómo explicar 2221 años en 45 minutos. Me he puesto un reloj, que hace años que no pongo, de veras que no me pongo relojes para revisar el tiempo. Va a constar de 3 partes: presente, pasado y el futuro. Y como digo, el futuro de la feria y los retos a bordo del Concorde. Bueno, la asociación con el Concorde es muy sencilla y ahora en un momento vamos a entrar en ella. Vayamos entonces directamente. Son muy bonitos los efectos, me los he trabajado, estaba ahí estudiando PowerPoint varios días. Bueno, vayamos al presente. ¿Qué es el presente? El presente no es el Concorde, es el Airbus. Muy bonito, pero no a la misma velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué es el presente de las ferias? Bueno, el presente de las ferias es, aquí no se ve, lo que se denomina la Feria de Arte Global, ¿no? Mira, ahí se ha corrido las letras, pero bueno, la Feria de Arte Global, que es entre 1987 y 1995, se pone en funcionamiento. ¿Qué es la Feria de Arte Global o Global Art Fair, como yo la he denominado? Es la feria como experiencia. Es el modelo que inventa la asturiana Rosina Gómez Baeza. Y cuando digo inventa, es el modelo que ella pone en práctica entre 1987 y 1994, y que después el resto de las ferias, sea Art Basel Hong Kong, Art Basel Miami, el Armory Show, FIAC, Frieze, Artísima, cualquier feria en el mundo copia. ¿Y en qué consiste ese modelo? Es muy sencillo, todos lo sabéis. Secciones curadas, mesas redondas y paneles, conferencias, actividades paralelas, fiestas, actividades paralelas en museos y galerías que celebran actividades al mismo tiempo, fiestas, performances, etcétera, todo lo que os imagináis y conocéis. Ese es el modelo, además, sigue siendo el modelo presente, modelo que ya sigue estando en pie desde hace casi 30 años. Incluso la pandemia no ha podido con este modelo. ¿Qué nos ha aportado la pandemia? Simplemente las famosas OVR rooms, las online film rooms, pero una vez hemos vuelto, disculparme, es que me he desconcentrado un poco con eso. Una vez que hemos vuelto, todas las ferias han vuelto a lo mismo, no hay ninguna variación, por el momento, ¿no? Ese es el modelo actual. Entonces, vamos a ir a bordo del Concorde al pasado. ¿Por qué lo del Concorde? Bueno, me van a permitir hacer una pequeña explicación, porque yo de pequeño, mi padre me había regalado una maqueta del Concorde. Yo tendría como 12, 13 años. Y como es lógico, pues todos los niños juegan, yo jugaba con el Concorde en la habitación, iba para adelante, para atrás. Y además, los niños tienen sueños. Y yo también tenía un sueño. Mi sueño era muy sencillo. Algún día quiero volar en el Concorde. Después me di cuenta que igual iba a ser posible o no. Pero el Concorde, como vosotros sabéis, es algo absolutamente fascinante. También tuvo más o menos 30 años en funcionamiento desde 1969 hasta el 2003. El primer vuelo fue el 2 de marzo de 1969. No salió de París, que normalmente salían de París, pero fue Toulouse, Nueva York, en apenas 3 horas. Después los vuelos salían de
de París y en Nueva York hacían en 3 horas Mach 2 veces la velocidad del sonido a 2.180 kilómetros por hora. Absolutamente impresionante. Y sobre todo impresionante porque esta empresa anglo-británica había sido capaz de batir a los norteamericanos en su propio terreno, ¿no? También sabéis que después en el año 2000, el 23 de noviembre, hubo un accidente, fallecieron las 113 personas que había a bordo, y en el 2003 se decidió ya discontinuar el servicio. Para que veáis, el Concorde era un club muy selecto. ¿Quién viajaba en el Concorde? Margaret Thatcher, la reina de Inglaterra, Mick Jagger, Andy Warhol, que cada vez que podía se robaba los cubiertos que eran de diseño y le encantaban. Phil Collins incluso, ¿os acordáis de aquel concierto Live Aid? Phil Collins, gracias al Concorde, fue capaz de tocar en Londres y después en Filadelfia, en el mismo día, gracias al Concorde. Al final se decidió discontinuar porque supuestamente no era rentable. Bueno, entonces, vamos al pasado más remoto. Bueno, aquí también, Brancusi, una vez que me empecé a interesar por el arte y empecé a adentrarme más en la historia del arte, cada vez que me encontraba con Brancusi y el Bird and Space, el de la izquierda es del Metropolitan de 1924 y el de la derecha un poco más tardío del 32 del Guggenheim, cada vez que me encontraba con Brancusi siempre me recordaba el Concorde. Vamos al primer apartado. Habéis visto cómo salió el avión volando, ¿no? Bueno. El primer apartado es lo que yo denomino la Feria Contemporánea, que es de 1967 y 1970, es decir, 1967 Art Cologne y 1970 Art Basel. La feria actual la denomino global porque, aparte de todas esas cosas que hemos visto, también tiene arte global de cualquier parte del mundo. La feria contemporánea no era así, prácticamente era arte internacional, es decir, arte de 4 o 5 países de Europa y Estados Unidos. ¿Cuáles eran esos 4 o 5 países? Pues básicamente eran Suiza, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Y esto solamente reflejaba el arte en aquel momento, porque la famosa documenta, también reproducía el mismo esquema. Eran esos 6 países, básicamente. Ni siquiera había apenas galerías de otras partes de Europa, ¿no? Bueno, aquí el personaje protagonista, en cada época quiero referirme a un personaje protagonista que lo hace más interesante, ¿no? Es el famoso Ernst Beyeler. En este caso diría que estoy apelando a Ernst Beyeler más bien como antiprotagonista, porque si bien el mito dice que Ernst Beyeler es uno de los fundadores de Art Basel, yo digo que ese mito es falso. Al señor Beyeler no le interesaban las ferias, no le interesaban las grandes masas. Él procede de una estirpe de galeristas como Daniel-Henri Kahnweiler, que consideran que el arte se debe disfrutar en pequeños espacios, en el interior de la galería y no en esas grandes masas. De hecho, al director Van Mater de la feria de Basel no se le ocurrió otra cosa que invitar a Daniel-Henri Kahnweiler a participar en la feria. Y el señor Kahnweiler le escribió una carta, donde mostraba todo su enfado y que consideraba que eso era una aberración, poco más, ¿no? Bueno, estas imágenes son interesantes porque nosotros, como seres humanos, funcionamos de manera anacrónica. ¿Qué quiere decir? Que como hoy, cuando uno va a una feria, una bienal, pues una feria, pues en todos los sitios vemos secciones curadas, mesas redondas, performances, inauguraciones, etcétera, todo este tipo de actividades, pensamos que esto siempre fue así. Para nada. En esa época, en Colonia y en Basilea, como bien señala en su momento Gianfranco Berna,
apenas asistían a la inauguración igual 150 personas o 200. Muy poca gente. Gianfranco Berna, uno de los galeristas suizos más importantes, lo decía. En esa época a nadie le interesaba el arte contemporáneo. Pensamos que sí, pero no es así. Además, ocurre otra cosa fascinante, que es, imaginaros, 67 Colonia, 70 Basilea. Estamos en la época de mayo del 68, de las manifestaciones, una era que en aquellos momentos pues era profundamente anticapitalista. Entonces, ni siquiera los artistas se presentaban a las ferias porque consideraban que el mercado no tenía nada que ver con ellos. Pero es que tampoco los directores de museos se asomaban por allí. Eso todavía tardaría, ¿no? Ahora, es muy fascinante porque entre 1942 y 1968 la Bienal de Venecia tenía una oficina de ventas. O sea, era una feria. Las obras que se exponían en la Bienal, si tú querías, se podían vender y voy a mirar el nombre que se me ha olvidado. El galerista o el dealer, ¿no? Se llamaba Ettore Gianferrari. Él cobraba 15% de comisión para la Bienal y el 2% para él. Entonces es muy interesante porque en el momento que desaparece la oficina de ventas de la Bienal de Venecia es cuando en ese mismo momento empiezan a surgir las ferias, primero Colonia y después en el 70 Basilea. Hay ahí como una relación, ¿no? ¿Por qué la oficina de ventas dejó de funcionar? Porque hubo grandes manifestaciones de los estudiantes en Venecia. Y también porque ya desde los años 60 importantes galeristas como Leo Castelli ya venían quejándose porque consideraban que la Bienal le estaba haciendo la competencia. Y eso era así. Ahora bien, desde entonces, como todos sabemos, y al desaparecer esta faceta tan importante de recibir ingresos, la Bienal de Venecia pues siempre ha tenido problemas. ¿Qué ha significado eso? Que la Bienal, al no tener los ingresos, de alguna manera sigue dependiendo de las grandes galerías. Es así. El presupuesto que tiene es por lo general corto. En Venecia todo es muy caro, el transporte, todo, y entonces, ¿quiénes son en realidad los que sostienen gran parte de la Bienal? Pues son las grandes galerías, que con mucho gusto pagan la producción conjuntamente en colaboración con coleccionistas y fundaciones, pagan la colección, la producción de la obra, pagan el transporte al artista, porque de hecho están usando la Bienal de Venecia como si fuera una dependencia de su propia galería. No vamos a hablar hoy sobre si las ferias son las nuevas bienales o las bienales son las nuevas ferias, pero es un tema fascinante que trato en mi libro y os recomiendo. Más o menos así, vamos a seguir al siguiente, seguimos volando y aquí tenemos lo que yo considero la Feria de Arte Moderno, el Armory Show de 1913. Aquí el protagonista es el pintor Arthur B. Davis, señor elegante que veis ahí. Ahí veis una de sus obras también, era así como un tipo de pintura romántica, simbolista. No es que fuera un gran pintor, pero sí tenía dos cualidades muy interesantes. Él era una persona intelectualmente ambiciosa y en segundo lugar, él era asesor de varias mujeres que fueron muy importantes en la historia del arte norteamericano, como Catherine Dreyer, Lily P. Bliss, Guggenheim, etc., ¿no? Y entonces él tenía la conexión con esas mujeres y fueron esas mujeres las que le facilitaron los fondos para hacer esta feria tan ambiciosa, que yo considero que esto es mucho más ambicioso que lo que fueron las ferias en los años 60, las que acabamos de ver, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esta feria ya mostró como unas 1.300 obras de 300 artistas, pero es la primera vez que se ve una exposición tan ambiciosa, es decir, donde se ve pintura norteamericana
con una gran presencia de las vanguardias europeas. En Europa se habían hecho montones de exposiciones así, pero nunca se habían mezclado artistas norteamericanos y artistas europeos. Arthur B. Davis fue el curador de la sección norteamericana y después Walter Page, que había un equipo en el que estaba él, Walter Page, el abogado John Quinn, etc., fue el curador de la sección europea. Entonces ya fue una feria curada. Si podéis ver aquí los stands, ¿no? Ya veis aquí cómo es un poco los orígenes de lo que serían los stands. Aquí son tienen como 5 paredes, ¿no? Pero de ahí ya empiezan a surgir lo que serían después los stands de los años 60-70 y hasta la actualidad, ¿no? Fue una feria muy novedosa en términos de comunicación y marketing. Es decir, todo lo que las ferias hacen hoy procede de ahí. Contrataron a un agente de prensas. En la inauguración había 4.000 personas, una cosa absolutamente bárbara. Organizaron comidas para la prensa. Imprimieron fotografías para regalar a la prensa, para publicar artículos, reseñas. Después también imprimieron como 50.000 folletos, pósters, buttons, etc. Era absolutamente radical y de hecho tuvo una gran exposición mediática. Claro, os tenéis que imaginar que Estados Unidos en aquella época era un ambiente muy, muy, muy provinciano. Ahora bien, esta feria la organiza un equipo de personas dirigidas por Arthur B. Davis, pero para la Asociación de Pintores y Escultores Americanos, la AAPS, American Association of Painters and Sculptors, para vender ellos directamente. Estaba inspirado en el modelo cooperativista del Salón de los Independientes, ¿no? La feria tuvo mucho éxito y sobre todo tenéis que recordar que el succès de Scandale, como dicen los franceses, fue el desnudo descendiendo la escalera de Duchamp. Que Duchamp fue el artista más exitoso, no porque fuera el que más vendiera en aquel momento, pero es que tenía 4 obras y todas las vendió. En ausencia, ¿no? Y él estaba ya en París, un poco desentendido del mundo del arte, y allí tuvo todo el éxito. Tanto fue así que hasta el mismísimo Roosevelt se enfadó y escribió unas palabras poco amigables sobre ese desnudo descendiendo la escalera, ¿no? Esta feria fue un gran exitazo y fue el aldabonazo para Estados Unidos, el advenimiento del arte moderno. Solo se hizo una vez. Hay muchos factores que explico en mi libro por qué no se continuó, pero hay un factor que es fundamental. Que los artistas norteamericanos estaban tremendamente enfadados y decepcionados. ¿Por qué? Porque, claro, sus propuestas artísticas en comparación con toda la radicalidad de los impresionistas, los cubistas, los expresionistas alemanes y tal, resultaba ultra provinciano. ¿Y qué fue lo que hizo eso? Que las élites norteamericanas, los Bliss, los Dreyer, los Guggenheim, etc., empezaran a comprar las vanguardias europeas y apenas le pusieran atención a los artistas norteamericanos desde entonces. Esta feria fue muy importante y de ahí salen todo lo que tiene que salir después, las exposiciones de Stiglitz en la fotosecesión, en su galería, Catherine Dry, la exposición en el Brooklyn Museum en 1928, MoMA, Alfred Barr, el Museo de Arte Moderno en 1929, la primera exposición First Papers of Surrealism en el 42, en el 42 también la galería Art of the Century de Peggy Guggenheim, y de ahí ya la supremacía del arte norteamericano, que nunca más han soltado. Interesante que esa supremacía no la consiguieron los americanos, es decir, sí el arte americano, pero fue un europeo, Leo Castelli, el que lo hizo, ¿no? Fascinante. Bueno, seguimos, vamos avanzando. Salón de los Independientes, 1884, Jos Seurat.
He elegido a él porque él, con su obra Domingo en la isla de la Grande Jatte, la famosa obra, pues fue un poco el que causó el gran escándalo. Como vosotros sabéis muy bien, los salones tradicionales eran salones muy conservadores, donde los académicos a los artistas modernos no les daban ninguna oportunidad. Si hacemos un repaso rápido, eso ya ocurre desde la escuela de Barbizon, los Corot, Millet, los Courbet, pero después también ocurre con los impresionistas, ocurre con Cézanne, con los postimpresionistas, ocurre con los cubistas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, ya anteriormente, ya surgieron las exposiciones de los impresionistas, para ellos mismos montar sus propias exposiciones y vender directamente y ver qué es lo que decía el público. Entonces, el Salón de los Independientes, una especie de cooperativa, donde los artistas se reúnen, se expone una vez al año. En las bases, las ideas es organizar una exposición una vez al año y vender directamente, bajo el eslogan No Jury, No Prize. O sea, sin jurado y sin premios. Porque sabéis que los salones tradicionales lo que había era siempre el jurado y sin premio. Y la idea era que el público, propiamente dicho, decidiera si le gustaba el arte o no. Craso error. Eso fue un craso error y no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer eso, porque si uno estudia un poco la historia del arte, más que la historia del arte, porque la historia del arte es incompleta y es un poco fake, es decir, si uno estudia un poco la historia del mercado del arte, las instituciones, los agentes artísticos, se da cuenta que verdaderamente el avance de la historia del arte solo se debe a tres protagonistas: al artista, al galerista y al coleccionista. El resto, yo entre ellos, somos actores secundarios. Es más, a lo largo de la historia, hasta recientemente, hemos sido anti-arte modernos y anti-arte contemporáneo. Si no me creen, es decir, solamente hay que leer lo que escribían los críticos de Postin, desde Zola hasta Fauxel, Fénéon, etc., pero también Greenberg y muchos otros, hasta recientemente, lo que escribían del arte moderno y contemporáneo, y cómo imposibilitaron no solo ellos, sino también los académicos. Bueno, y ya hablar de los museos, eso ya es mejor no entrar en ello, porque los museos, da igual el Louvre, el Museo de Luxemburgo, etcétera, al pobre, para poner un ejemplo, al pobre Manet, la Olimpia de Manet, lo tuvieron ahí en un oscuro despacho ahí hasta los años 40, arrinconado. Con eso ya os dais una idea. Entonces, que hoy, en la actualidad, todo sea posible, que los historiadores, los curadores, los directores de museos, etcétera, apuesten por un arte más vanguardista y tal, está muy bien, pero es una cosa muy reciente. De hecho, hasta me atrevería a decir que hasta el año 72, 73, eso no era así. Y simplemente cuando uno estudia esas... verdaderamente estudia las biografías y las reseñas y demás, se da cuenta que el arte moderno y contemporáneo ha sido una cosa de locos, de iluminados, contra viento y marea, ¿no? Shosoga, bueno, aquí veis, este edificio que veis aquí, a la derecha, es el edificio donde se celebró la segunda exposición universal, en 1855. Bien, estos cuatro modelos que hemos visto son modelos puramente artísticos, ¿no? La feria global, la feria contemporánea, la feria moderna y el Salón de los Independientes. Ahora ya esto es lo que yo denomino la feria universal, que es más de carácter industrial, que también se llama la exposición universal. En Estados Unidos siempre se ha preferido llamarlo World Fair, y en Europa World Exhibition. En fin, es lo mismo. Aquí, como podéis ver, arriba veis una foto, ¿no? Eso es porque en estas ferias universales es donde los países competían.
pero competían políticamente, económicamente, financieramente, artísticamente, etcétera, donde ahí era una mezcla de, había las secciones donde se vendían, es decir, donde se exhibía la maquinaria, otras donde eran productos, otras donde había secciones como medio turísticas, y después, si bien la Feria Universal es 1851, para nosotros es más interesante la Feria de París en 1855. ¿Por qué? Porque en 1851, en Crystal Palace en Londres, no había arte, solamente había unas esculturas, una especie de modelos para vaciado de escultura. Cuando se hace en 1855 en París, los franceses muy inteligentemente, como son los campeones mundiales del arte, pues ¿qué hicieron? Incluyeron el salón de ese año ahí. Entonces, el salón, aquí veis esta imagen que a mí me parece fascinante porque otra de mis actividades favoritas es la museología y el diseño expositivo. Como podéis ver aquí, esto está todo apelotonado. Fijaros aquí, mira. Esto es una misma feria, pero en otro apartado del edificio. Fijaros ahí, ¿no? Están todos apelotonados. Bueno, aquí el héroe o antihéroe es el señor Courbet. ¿Por qué? El señor Courbet se presenta al salón, le admiten como 2 o 3 obras, pero 2 de sus obras más importantes se las rechazan. 2 de sus obras más importantes que eran gigantescas, que era, uno, el estudio del artista, que es como 3 por 6 metros, y el entierro de Ornans, que también es 3 por 5 o algo así, ¿no? ¿Qué es lo que hace el señor Courbet? Pues nada, justo enfrente del edificio de la Exposición Universal se monta su propio pabellón. Exposición Courbet, lo que se llamó el pabellón du réalisme, el pabellón realista, ¿no? Entonces ahí expone como una veintena de cuadros, cobraba entrada, había que pagar entrada. No tuvo mucha venta, pero sí fue un éxito en términos de público y de prensa. Aquí veis que es una cosa mixta, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a lo que es The Haagse Kermis o la Kermés de La Haya. Bueno, la palabra kermés es muy interesante porque procede del holandés, porque es kerk y mes. Es una contracción, kermes, kerkmes, kerk es iglesia, mes es misa, ¿no? Entonces, esta es una feria muy festivalera, un poco caótica, que se celebraba una vez al año en La Haya, en el centro, cerca del Parlamento, y entonces, como podéis ver ahí hay toda una serie de chiringuitos. Es como si fuera un poco en Madrid, ¿no? ¿Qué es lo que se celebra el domingo? Ya ni me acuerdo ¿perdón? El rastro, sí. Lo mismo. ¿Y qué es lo que pasaba también? Ahí podéis ver que se celebraba también una milicia al mismo tiempo una vez al año, ¿no? Bueno, pues estas eran las ferias que mezclaban aquí lo artesanal. Entonces había pintores, había tenderetes que vendían objetos, pintura, telas, etcétera, pero también joyas, pero también al mismo tiempo pues había agricultores vendiendo sus productos, mimos, etcétera, ¿no? Pero esta era una feria que estuvo ahí, era conocida, y esa mezcla en esa época. El antihéroe aquí era Rembrandt van Rijn. Rembrandt. ¿Por qué? Porque ¿quiénes iban a las ferias en aquellas épocas? Solamente los artistas que tenían poco prestigio. Eran los artistas que vendían directamente y que iban con sus pinturas a las ferias a vender. Porque los grandes artistas tipo Rembrandt, Vermeer, etc., o les visitaban en su casa los aristócratas y los burgueses, o incluso a veces trabajaban con algún marchante, ¿no? Ellos no iban a este tipo de eventos. Seguimos avanzando a bordo del Concorde y llegamos a la Antwerpse Pont. Bueno, Pont, la palabra Pont significa como soportal, galería.
Es interesante porque en 1470, además en 1470 es la fecha donde se dice que ahí adviene el capitalismo en Amberes, y ahí empieza, como sabéis, poco a poco la especialización o los géneros, etc., ¿no? Joachim de Beukelaar, ahí se ha corrido, pero bueno, es el pintor que yo pongo como modelo típico, porque él iba a las ferias, vendía, él hacía este tipo de escenas del mercado, que son muy conocidas, como sabéis, aparte que era un pintor que ya era muy, muy dotado, entonces él no solo vendía su obra, sino también trabajaba para otros por horas, ¿no? Para otros pintores más sofisticados, o mejor situados, más ricos, como Anthony Mies, etc., ¿no? Aquí, donde veis las dos cruces, lo interesante de esta feria, de la feria de Amberes, es que la organizaba la iglesia, la iglesia Nuestra Señora. Y aquí en ese espacio que veis ahí, era delante de la iglesia, era donde 2 veces al año, en mayo y en agosto, se celebraban estas ferias, y donde la iglesia alquilaba los stands a artistas, escultores y otros artesanos. Esta feria, en comparación con la que hemos visto de La Haya, era mucho más artesanal. Ahí eran todo lo que había tenía que ver con artesanía, con pintura, escultura, materiales, etc., ¿no? Es muy interesante porque, si recordáis, en la Edad Media la Iglesia estaba absolutamente en contra del comercio. Y aquí ahora se beneficia, ¿no? Se beneficia al alquilar esos espacios a los artistas. Bueno, en realidad hay una razón subyacente mucho más poderosa. Es que la Iglesia quería controlar la producción de la imagen. Quería controlar qué era lo que exponían los artistas y qué no. Aquí este edificio que veis aquí en el centro, ¿no? Pequeño edificio, esa es la nueva bolsa, The Nieuwe Beurs, en Amberes. Esta feria, la feria de Amberes, tuvo como un siglo de éxito, que no es poco, bastante. Después, ya casi un siglo después, se inaugura la nueva bolsa, y entonces en la segunda planta casi todos los galeristas importantes, pero también, es decir, todas esas personas relacionadas con los objetos de lujo ya abren ahí un espacio, porque entonces ya el arte y otros objetos de lujo ya era una manera de mostrar tu estatus, ¿no? Y entonces ya eso significa que los artistas importantes, escultores, talladores, etcétera, se mueven a la nueva bolsa, y la feria de Amberes desaparece. Y last but not least, a ver cómo voy de tiempo. Voy a tener que subirme al Concorde. Bueno, aquí, la feria romana o la feria sigilaria, ahí no se ve bien. Bueno, en Roma, como sabéis, había periódicamente había este tipo de encuentros religiosos, festivales en honor de Saturno, Apolo, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso reunía a muchas personas. Ahí normalmente siempre atraía a mercaderes. Y ahí en esos encuentros, esos festivales, se empezaron a vender una especie de figuritas de barro cocido que procedían del norte de África, de Argelia y Túnez, que se llamaban sigilarias. Estas figuras pues se regalaban o se usaban para hacer ofrendas a los dioses. Entonces de ahí la feria romana o feria sigilaria. Y además, como sabéis, la palabra feria viene de feriado. Eran días de ayuno. Entonces de ahí viene toda la idea de la feria, ¿no? Escipión el africano, pues he elegido a Escipión el africano porque sobre esas fechas, bueno, pues era el que derrotó a Aníbal Barca, el poderoso general y político cartaginés, que estuvo a punto de doblegar al Imperio Romano. Y de aquí vamos a ir aquí
a verlo rápidamente, la genealogía de la feria. Como podéis ver, la feria religiosa en Roma, después artesanal en Amberes y La Haya, después industrial en Londres y París, y después ya artísticas, el Salón de los Independientes, la Feria Moderna del Armory Show, después Colonia y Basel, la Feria Contemporánea, y llegamos a la Feria Global, Arco Madrid, Art Basel Miami, etcétera, etcétera. Parte 2, el futuro. ¿Qué nos trae el futuro? Bueno, aquí vamos a hablar un poco de... Aquí vamos a hablar un poco de los retos que yo pienso que tienen que asumir las ferias o enfrentar las ferias. Son 6 retos para mí. El primero, el reto digital. O sea, somos absolutamente analfabetos digitales. Somos analfabetos digitales y en el mundo del arte más. O sea, las páginas web nuestras y todo lo que tiene que ver con lo digital es absolutamente 1.0. Nunca hemos pasado del 1.0. En realidad son todas las webs, pero incluso Artforum, Art Basel, la mayor parte son webs que es una copia de lo que era una revista en papel. Es decir, una imagen y un trozo de texto. No. Eso tiene que cambiar. Es un reto enorme. Es un reto no solo que requiere herramientas nuevas, requiere una narrativa nueva y requiere también, sobre todo, mucha inversión. Dinero. Para que os hagáis una idea de lo que viene, las 3 galerías que más están invirtiendo en eso, que en realidad pues no lo necesitarían, son Gagosian, Werner y Pace. Están invirtiendo millones, y millones no estoy hablando de 2, 3, 4, 5 millones, pero estoy hablando de 50, 100 millones. Están contratando a los mejores profesionales de Google, Amazon, Facebook, etc. Están creando los puestos de directores digitales. Cuando ellos que venden blue chip, ¿no? Dirías, bueno, no lo necesitas, porque normalmente, da igual que sea un cliente en Hong Kong, en Abu Dhabi o en Bogotá, si quiere comprar un David Sell o un Schnabel o lo que sea, pues lo puede hacer por foto, ¿no? No es necesario. Pues ellos están en eso. Aquí veis, esto es el Online Film Room de Art Basel. Quité los precios, pero como podéis ver, no deja de ser una página web. ¿Cuál es la diferencia? Que tenían el precio, el price tag añadido. Pienso que ahí hay un camino de mejora. Tal vez se pueden hacer unas experiencias mucho más interesantes, inmersivas, 360 grados, realidad aumentada, etc. Esa es mi visión. Ahora bien, no quiere decir que yo esté en lo correcto. Aquí, por eso quiero dar la visión contraria de Martin Margolis, que es uno de los coleccionistas importantes de Miami con los de la Cruz y Craig Robbins. A él se le preguntó el 3 de julio y entonces sobre las ferias digitales, y él dijo: déjense de tanto diseño y tantas tonterías. Nosotros como coleccionistas lo que nos interesa es que sea sencillo, fácil y rápido, y nada más. Déjense de tanto diseño y tantas tonterías. Up to you. Siempre es bueno conocer lo que opinan otras personas. El segundo reto es el curatorial museológico. Pienso que aquí también hay un enorme camino de mejora. Ir a las ferias y ver todos esos espacios blancos, eso es del siglo pasado. Eso ya no se lleva. Aunque Basel y el resto se lleva, eso es, o sea, por desconocimiento. No hace falta que hagamos aquí, como la Galería Gurmichinska, una cosa tan sofisticada, un montaje tan sofisticado, aquí además diseñado por Claude Picasso. Pero fijaros en la Galería Thomas, 50 años, celebra 50 años, simplemente ha pintado la pared, ha puesto un cuadro y tal, ya es otra cosa. Aquí, unas imágenes recientes del Armory Show. Hay que trabajar los stands. Eso de
del cubo blanco, al igual que en los museos, eso está totalmente de modé. Aparte que el cubo blanco, es decir, lo que hace es sobreestetizar la obra y despolitizarla. Entonces a mí todas las exposiciones que veo en los museos, me da igual que sea el MoMA, el Guggenheim, el Reina Sofía, etcétera, donde veo obra de tipo político, de género, etcétera, y veo el cubo blanco, entonces ya digo yo, me parece que no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Hay que estudiar museología, hay que estudiar diseño expositivo. Y sobre todo, lo digo aquí, porque si no es todo lo mismo, da igual que sea arte conceptual, mínimo, etc. Y sobre todo, porque siendo una galería de provincias, tenéis una botella, puedes preguntarle a ver si, siendo una galería de provincias, el eslogan good is not good enough, it has to be excellent. Acceder a una feria internacional o acceder a Arco, una feria interesante como Volta, Liste o lo que sea, es un esfuerzo inmenso. Entonces después vosotros vais a ser más del montón, no, a no ser que seas Gagosian o Swerner, puedes hacer lo que te da la gana, incluso tirar las obras ahí, pero si no, cuando vas a una feria tiene que ser un impacto, tienes que ser, aquí estoy yo. ¿Y cómo se consigue ese impacto? Pues a través de un booth bien comisariado, pero después a través de la museología y el diseño expositivo. Eso tiene que impactar. O sea, que ya sé lo que me dicen los galeristas, porque lo he discutido muchas veces, es que eso cuesta dinero y no hay tiempo. Vale, perfecto, sigan ustedes así. Pero uno cuando va a una feria es mucho dinero, mucho esfuerzo, tiene que destacar. Ahí estás compitiendo con 100 o 200 galerías, tú tienes que destacar. ¿Cómo destacas? A través de lo que expones y a través del diseño, la museología, etc. Y si no lo sabes, pides ayuda, como todos tenemos que pedir ayuda para ciertas cosas, es así. Good is not good enough, it has to be excellent. Mi hermana una vez en el año 1993, cuando se casó, hizo un crucero, pero un crucero que entonces costaba como 20.000 euros de 3 semanas, por el Caribe inglés, el francés, etcétera, carísimos. Y cada semana les hacía una evaluación al personal. Y ella, bueno, pues había un chico español trabajando en el crucero y habían tenido cierta relación de amistad. Y entonces, cada semana te ponían la evaluación y tú tenías que evaluar pues al monitor de deportes, de juegos, etcétera, a los camareros, tal. Y entonces este chico le dijo, good is not good enough, it has to be excellent. Diciendo, si me pones que el servicio ha sido bueno, a la semana siguiente me echan del barco. Entonces, esto es lo mismo que yo digo. Cuando uno va a una feria, good is not good enough, it has to be excellent. ¿Perdón? ¿Cómo? No, bueno, pero eso te lo puedo explicar en algún momento, pero eso, yo cada exposición que hago nunca utilizo el cubo blanco. Lo que pasa es que cada cosa, cada tipo de arte tiene su montaje, su museología, etcétera. Eso hay que estudiarlo y trabajarlo. Eso así, pero tienes que hacer algo. Ir colgar las obras así en plan cubo blanco, pues no. Sé que esta es una cosa que no se ha trabajado mucho porque tampoco se ha estudiado mucho. Las escuelas de curaduría no enseñan museología ni diseño expositivo. Entonces es normal que vayas a cualquier museo porque los curadores, si tú no has estudiado museología y diseño expositivo, tampoco vas a hacer montajes diferentes. Pero es muy sencillo y ustedes lo van a entender, pero perfectamente. La museología y el diseño expositivo prácticamente todo se inventó en Alemania entre 1871 y 1933. Pero ustedes lo saben perfectamente. Mira, los impresionistas tenían su montaje, los expresionistas, los dadaístas, los surrealistas, los suprematistas, etc. O sea, ver una exposición de Dalí en cubo blanco como el Reina Sofía es patético. Dalí, tú tienes que hacer una cosa inmersiva, como Warhol y etcétera, ¿no? Entonces todo eso se ha perdido. Todo da igual lo que exponga, pero así. Bueno, esa es mi filosofía. Ya sé que es un poco remar contra corriente, pero no importa, a veces hay que hacerlo. Especialización. ¿Qué quiero decir con especialización? Bueno, pues con especialización es que las ferias siempre va a haber las dos grandes, Art Basel y Frieze, la Documenta y Venecia.
pero cada feria tiene que especializarse en una cosa. ¿Qué quiere decir? Arco lo hizo muy bien especializándose en Latinoamérica durante mucho tiempo, después vino Art Basel Miami y les quitó un poco el protagonismo, ¿de acuerdo? Pero así, Art Viena era una feria donde uno iba y podía encontrar arte de los antiguos, de los países del este. Artísima, por ejemplo, pues lo ideal sería que se especializara, que no lo ha hecho, pues en arte del Mediterráneo. Nadie lo ha hecho y es importante, ¿no? Es así. Excepto o incluso especializarse por medio, disciplina, etc. Excepto las dos grandes, el resto se tiene que especializar. Y sobre todo porque ya no todo el mundo va a volar a todas las ferias. Eso ya pasó. Medio ambiente. Bueno, esto habla de por sí. El medio ambiente. Espero que os guste esa foto con los aviones. El medio ambiente no solo un reto para las ferias, sino también para los museos y las bienales. Y aquí cito un poco a la Tate, donde ellos dicen que quieren ser líderes en el sector y reducir el impacto ambiental y trabajar de manera local y nacional para contribuir a ello. Las ferias también. Nosotros en el mundo del arte somos los más avanzados a favor de la climatología, la reducción de eso, pero somos los que más viajamos. ¿Cómo se entiende eso? ¿No? Bien, seguimos. Coleccionistas, este tema es muy interesante. Bueno, pienso que es evidente, no hace falta explicarlo. La oferta y demanda es totalmente, la relación es totalmente inviable. Hay un exceso de demanda, o sea, cada año se incorporan más artistas al mercado del arte. La mayor parte de los artistas siguen produciendo obra hasta que no pueden más. Con lo cual eso genera una oferta, pero brutal. La demanda, o sea, cada año va menguando. Es decir, ustedes lo saben, un coleccionista igual colecciona durante 5, 6, 7 años de manera intensa y después empieza a coleccionar menos. Aparte de como galerista, ¿cuánto le vendes? Igual le vendes 3, 4 artistas, 5 y ahí se acabó. Es así, es decir, y es normal que los coleccionistas con el tiempo compren menos, ¿no? Pero ahí vemos que el sistema es inviable. Entonces, ¿dónde está el reto? El reto, ¿cómo ampliar la base de coleccionistas y crear nuevos yacimientos? Yo creo que las ferias tienen un reto, es decir, las ferias se concentran en los coleccionistas. Por ejemplo, Arco tiene lo que no tiene otras ferias, que puede invitar, tiene un presupuesto para invitar muchos coleccionistas. Pero por lo general las ferias se concentran demasiado en los coleccionistas que conocen y existen. Yo pienso que las ferias deberían esforzarse por crear nuevos coleccionistas. A lo largo del año hacer toda una serie de actividades para cursos de iniciación al arte contemporáneo, cursos de coleccionismo, etcétera, para intentar atraer a nuevos o a personas que aún no coleccionan, a otros profesionales. Hay muchos profesionales que se podrían permitir comprar arte, pero no lo hacen. De hecho, uno de los grandes errores o fallos del mundo del arte y las ferias, está claro, es Hollywood y Silicon Valley. Ahí está el dinero y está claro que no han encontrado la manera de atraer a esas personas a las ferias, las galerías, los galeristas también, etc. Las galerías y los artistas, ¿qué pueden hacer? Bueno, yo pienso que las galerías deben tener plan A, plan B y plan C, al igual que los artistas. ¿Qué significa plan A, plan B y plan C? Muy sencillo. Está muy bien que tengas la obra principal, pero el galerista y el artista deben empezar a desarrollar otro tipo de productos de entre 50 y 300 euros, productos que se puedan dirigirse a otro tipo de público, un público que igual no se va a gastar 1.000 euros o 2.000 euros en decorar su casa, pero que igual se puede plantear gastarse 200 euros. En Colombia hay una feria que se llama la Feria del Millón, que las obras son hasta un máximo de 300 euros, que tiene mucho éxito, donde va mucha gente y compra obra, y además hay muchas personas que, incluso artistas importantes, han empezado a pensar obras para ese tipo de feria, que puede ser igual, pues, no sé, una fotografía, puede ser una edición de 150, 200, etcétera, ¿no? Hay que pensar en eso. Y al final, formación. La formación es muy importante, ¿por qué? Es decir,
es importante que sepamos cómo se ha hecho el mercado del arte. Es importante que conozcamos las estructuras del mercado del arte, los sistemas institucionales del mercado del arte. Es importante que sepamos cómo personas como Paul Duranguel, Vollard, Kahnweiler, Leo Castelli fueron, en colaboración con los artistas y los coleccionistas, y un grupo de coleccionistas iluminados y pequeños, fueron verdaderamente los hacedores del mercado. Entonces, si queremos entender el presente y proyectarnos hacia el futuro, esos libros ahí, esas autobiografías, la de Paul Gauguin y Vollard, y las biografías de Kahnweiler y Leo Castelli, son fundamentales. Si no te has leído eso, pienso que tienes una visión incompleta de lo que es la historia del arte y el mercado del arte. ¿Por qué? Porque ahí uno ve cómo actuaron, qué fue lo que tuvo éxito, qué no, cuáles fueron las penalidades que sufrieron, qué fue lo que escribieron los críticos, cómo ellos al final lanzaron ciertos movimientos, quiénes los lanzó, etc. Es una cosa fascinante. Hay otro libro que se llama Making Modernism, de Michael Fitzgerald, Because on the Creation of the Mark of 20s, que también lo recomiendo. Está muy bien explicado cómo se une el artista. Aquí no estamos hablando del artista como genio, estamos hablando del artista como emprendedor, que en colaboración con el galerista y el coleccionista hacen posible, luchando contra viento y marea, es decir, lo que dije antes, contra los críticos de arte, contra los historiadores de arte, los académicos, los curadores, los conservadores, siguen que las cosas salgan adelante. Ahí tenemos Paul Duranguel con el impresionismo. El impresionismo existe gracias a él. Ahí tenemos a Ambroise Vollard, Cézanne y los postimpresionistas. Daniel-Henri Kahnweiler, el cubismo. Leo Castelli, bueno, ya, no solo el expresionismo abstracto, el arte pop, el conceptual, el minimal, hasta David Sell y Snap. Es importante formarse y seguir formándose. Y ya, llegamos al final de mi discurso. ¿Y el Concorde? ¿Qué pasó con el Concorde? Bueno, de pequeño yo tenía ese sueño y además es normal tener un sueño, porque tener sueños en esta vida es ser moderno, es ser contemporáneo, ¿no? Proyectarse hacia el futuro. Bueno, ahora resulta que hay varias empresas que están desarrollando el nuevo Concorde, Mach 3, o sea, la velocidad va a ser como 370-80 kilómetros por hora. Una de esas empresas es Virgin Galactic, del señor Branson, que está colaborando con Rolls-Royce para lanzar el nuevo Concorde. Promete, imaginaros esto, vamos a ir al Armory Show en 2 horas. Londres, Nueva York en 2 horas, o Art Basel Miami. Vamos a ir a Art Basel Hong Kong en 4 horas. Promete hacer el trayecto de Londres, Hong Kong en 4 horas. Solamente va a haber 19 plazas. Recordamos que os comenté anteriormente que el Concorde en 2003 dejó de operar porque no es rentable. Ahora, en esta época de neoliberalismo, con esos cientos de miles de millonarios, no creo que ese va a ser un problema. Creo más bien al contrario, que va a ocurrir como en las ferias. Va a haber first choice y second choice. Va a haber ahí lista de espera, ¿no? 19 personas. Bueno, entonces, también os comenté que en el 2003 costaba 6.500 euros. Yo he calculado que en el 2025-2026, cuando dicen que probablemente estaría en funcionamiento, he calculado más o menos que el precio del Concorde podría ser 50.000 euros, ¿no? Entonces, he estado calculando que necesito impartir impuestos descontados como 126 conferencias. Bueno, una menos, si descontamos esta, 125. Muchas gracias a todos.